el Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es miércoles y meditamos los misterios gloriosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por todos los trabajadores del mundo, por todo el movimiento trabajador, por todas las personas que han hecho de su trabajo una alabanza a Dios, una oración viva, un testimonio de la presencia de Dios, que alaban a Dios a través de la profesión, el oficio, el trabajo de cada día, muy especialmente por las amas de casa, que son las trabajadoras más abnegadas y más mal pagadas, pero son trabajadoras. El primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores. ahora y en la hora de Nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores. ahora y en la hora de Nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Muerte, ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús al cielo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen al cielo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, consuelo de los afligidos. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tentación del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día,
y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo Señor. Palabra de Dios. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Haz prósperas Obra de nuestras manos, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida se da alegría y júbilo. Que
que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Mis hermanos, les invito ahora a que nos pongamos todos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No vive aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 1 de mayo, la iglesia celebra otra fiesta de San José. Existe la fiesta de San José y existe la fiesta de hoy que es San José Obrero. ¿Por qué tenemos esta fiesta hoy? ¿Qué? Por el Día del Trabajo. Sí y no. Tiene que ver por una razón política, históricamente política o políticamente histórica, como quieran, el orden de los factores no altera el producto. Esta fiesta es muy reciente, de 1955. En este momento tenemos que viajar un poquito en la historia, aunque el viaje no es muy largo, porque el viaje es muy corto, yo diría que es sumamente corto por todo lo que está pasando hoy en Venezuela, que es lo mismo. Está reinando el Papa Pío XII. Y Pío XII, que ha sido un papa muy controversial, no porque fuera una persona mala, yo creo que ha sido uno de los grandísimos papas que tuvo el siglo pasado, pero que como tantas cosas y personas quedan sombreadas por acontecimientos, lo acusaron mucho y es mentira, está probado que no lo fue así, pero la vida es como es y cría fama, y acuéstate a dormir. Lo acusaron de que había sido muy pronazi, o sea que no tanto que había sido pronazi, como que no se había pronunciado en contra del nazismo y que no había denunciado suficientemente con fuerza todas las atrocidades que estaban haciendo los nazis. Pero se ha probado que eso está lejos de la verdad. De hecho, uno de los grandes defensores del Papa Pío XII fue el rabino de Roma, que es una sinagoga de las más grandes de Europa. De hecho, el edificio es bellísimo, da al Tíber, y es una de las comunidades judías más grandes de Europa. Y el rabino de esa comunidad salió en defensa de él y hay documentos y demás.
Además, toda la labor que se ha descubierto, como él no dio permiso, sino que autorizó a todos los conventos de meter judíos. Se hicieron muchas actas de bautismo falsas. Bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? A Papa Pío XII se le toca ser el jamón del sándwich. En este momento, Europa tiene dos grandes fuerzas. En un lado está la nacionalsocialista, lo que nosotros conocemos como nazismo, y del otro lado está el marxismo, leninismo, stalinismo. Está Stalin. Se sabe, lo que pasa es que no se quiere. Son esas cosas que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere decir, porque hay que ser políticamente correcto. Y siempre ha habido como un coqueteo con la izquierda, y esto últimamente la gente se le ha despertado eso un poquito más. Y nadie quiere hablar de las cosas como son. Stalin mató el doble de personas que Hitler. Esto está probado. O sea, estamos hablando de una persona que prácticamente obliteró totalmente un pueblo. Por ejemplo, Lituania, que es un país grande, muy bonito, por cierto, lo limpió. Cura era un país muy católico, lo limpió de curas, acabó con él. Había un tren que se llamaba el tren de la muerte, donde iba él, que él iba, entonces paraba aquí. Y si la región era muy cristiana, mataban a todo el mundo, o sea, una cosa impresionante. Los cogían, los mataban y los tiraban al río. ¿Qué pasa? Que como en esos lugares hay como 8 meses y pico de un frío de congelación, la nieve los tiraban al río, el río los cubría con la congelación. Pero cuando venía la primavera, que se rompe el hielo, dice que los cadáveres salían volando de la cantidad de muertos que había. Una cosa atroz. ¿Qué sucede? Que él es el Papa. Por un lado están estos hombres de la nacionalsocialista, los nazistas acabando con los judíos. Pero por aquí están los comunistas acabando con los católicos y matando curas y monjas y acabando. Entonces, él estaba entre las dos cosas. Y él fue un hombre que denunció mucho el comunismo. ¿Qué pasa? Que los comunistas cogen y ponen el 1 de mayo como el Día del Trabajo. Y el Papa Pío XII, que era una mente brillante, dice, pues yo voy a poner entonces el 1 de mayo como el Día del Trabajo, pero bajo el patrocinio ¿de quién? De San José Obrero. Y saca el texto de lo que acabamos de escuchar. De hecho, es una frase, que con esa frase el Evangelio define a José. Hablando de Jesucristo, define a José, que es una frase que tiene 6 palabras. Dice, no es él el hijo del carpintero, ya sabemos quién fue. Y de ahí viene José Obrero. Y con esto la iglesia hoy celebra el trabajo como algo hermoso, no como un castigo, no como algo que tenemos que soportar. Desgraciadamente, como había una condenación que tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente, eso le ha dado al trabajo como una connotación negativa, pero nada más lejos de la verdad. De hecho, el Concilio Vaticano II habla del ennoblecimiento del trabajo. Y con el trabajo nosotros nos unimos a la labor creadora de Dios. Y el trabajo nos santifica. O sea, por eso uno debe descubrir sus talentos. ¿Por qué? Porque mucha gente aborrece el trabajo, porque está haciendo algo que no es. Si a mí no me gustan las matemáticas, sino que me gusta la gramática y me ponen a enseñar matemáticas, por supuesto que voy a odiar ¿qué? Lo que hago, porque eso no es lo mío. Pero no es porque lo que el enseñar no sea agradable a Dios o no sea agradable a mí mismo, es que ese no es mi talento. Y por eso es tan importante descubrir los talentos de uno, no enterrarlos. Por ejemplo, si tú vas a cantar ahora en la convivencia, bueno, pues ese es tu voz, eso tú lo pones ahora en servicio de Dios en la convivencia. Y tú estás en la liturgia, pues tú pones eso. O sea, cada uno pone, lo que yo no puedo hacer es enterrarlo, ausentarme, que es lo que la gente hace hoy.
Eso mismo de retirarse. Esa palabra es muy traicionera en el mundo de hoy. Porque ¿retirarme de qué? Una cosa es que yo me retire del trabajo y otra cosa es que yo me retire de la vida. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Un maestro. Bueno, ya yo me retiro del magisterio activo. Ya yo no estoy en el servicio público de maestro o de privado. Pero yo puedo en mi casa dar unas tutorías a niños que necesitan tutoría, que no pueden pagarla, porque la tutoría cuesta. Yo, pues mira, yo lunes, miércoles y viernes voy a dar tutoría de gramática o de matemática. Usted sigue haciendo su labor, usted sigue haciendo lo que Dios le dio. De otra manera, lo que yo no puedo es dedicarme a caminar todos los días con el grupito de Plaza Las Américas, de irme todos los días para el cine, de irme todos los días beauty parlor, hacemos un masaje. No, un momentito, no, así no es. Porque usted renuncia a lo que usted vino aquí a hacer. Usted no vino aquí a majasear. Usted vino aquí a construir un mundo. Y todo el mundo puede, todo el mundo puede. Aún el enfermo en la cama puede trabajar para Dios. ¿Cómo? Con el ejemplo, con el trato a los médicos, con su ejemplo. Todo el mundo. Y desgraciadamente mucha gente perdiendo el tiempo. Porque no hemos visto el trabajo como una posibilidad de alabar a Dios, de honrar a Dios y de orarle a Dios. El trabajo es oración. El trabajo es oración. Y en esto tenemos un santo que nos ayuda mucho en esto, que es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola decía, contemplación en la acción. ¿Qué significa? Porque por eso los jesuitas, los mismos son ingenieros, científicos. ¿Por qué los jesuitas están metidos en todo? Un sacerdote jesuita, ustedes los tienen todos en universidades, dando química, física, son astrónomos. No sé si ustedes saben que hay 13 cráteres en la luna que tienen nombre de jesuitas porque ellos los descubrieron, pues son astrónomos, ¿no sabían? No, es que están en todo, están entendidos en todo. Hay 3 jesuitas de la Universidad de Georgetown programados, o sea, están dispuestos siempre a asesorar a los presidentes de la Casa Blanca. Están ahí, no importa quién es, demócrata o republicano. Hay 3 jesuitas asignados por la universidad para cualquier problema, porque son especialistas en derecho internacional. Son gente brillante. Dice, pero ¿qué hace un cura en derecho internacional? Uno que yo lo conocí, él es profesor de teatro en Fordham University. Y él es actor en Broadway por la noche. Él es actor, trabaja en Broadway de actor, da drama en la Universidad de Fordham y es sacerdote jesuita. Dice, ¿qué rayo tiene que ver esto? Todo, hermano, porque yo sea cura no significa que yo no tenga unos talentos que no tienen que ver con el curaje como tal, pero es parte de mi vocación. Y eso el católico todavía no acaba de entenderlo. Por eso la gente, ay, tengo que ir al trabajo. Claro, porque no has puesto esto con esto. Y por eso la gente ve el trabajo como una desgracia. No es una desgracia, es una oportunidad. ¿Cuánto ustedes no pueden hacer? Ahora mismo viene la convivencia. Y yo tengo ahí un lema, no sé si la gente me ha hecho caso, pero yo lo voy a seguir hablando hasta el día que llegue la convivencia. Ven tú y tráete contigo. O sea, no me diga que usted en su trabajo no tiene una persona que está alejada de Dios. Una. Yo no estoy hablando de 10 ni 15, una. No me diga que todas las mujeres que están aquí, usted no tiene una amiga loquita de esa, suelta como gavete. No me diga que no, porque entonces usted es una normal. No me diga que todas sus amigas son monjas de clausura. ¿Y cuántos de los hombres aquí no tenemos un amigo nuestro que es más loco que un billar? Bueno, pues ahí tiene. No tienes que salir de ningún lado. Es tener esa idea de que yo estoy aquí para algo y para alguien. Yo trabajo. ¿Y para qué trabajamos nosotros? Para Dios. Pero la cuestión es que no todos trabajamos de la misma manera. Yo trabajo como cura. Tú trabajas como marido, esposo, papá y abuelo. Tú trabajas con animales. Pero ¿cuánta gente no ama más al animal que tiene que a la misma familia?
Fíjense, es que si yo puedo coger uno por uno cada uno de ustedes. Tú eres empresario, tú eres cuestión del supermercado. Bueno, Enrique, pues mira, ¿tú sabes cuánta gente va al supermercado? Y ahí entre col y col, mete lechuga. Lo que no hemos visto, el trabajo como oportunidad de evangelio. Porque nosotros decimos, predicar. Hermano, la mejor predicación que usted hace es hacer lo que usted hace ordinariamente, extraordinariamente. Por eso es que San Francisco, que me habla de Francisco, le decía al hermano León, vamos a predicar, vamos a predicar. Y si es necesario, hablamos. Si es necesario, hablamos. Porque la predicación se pierde cuando viene el ejemplo. Porque nosotros estamos medio desprestigiados. Porque no hemos podido poner la palabra con la acción. No lo hemos podido hacer. Una de las cosas que a mí me duele mucho, porque conocí a otro Puerto Rico. Acuérdense que yo estoy en esa transición de un Puerto Rico a otro. A mí me tocó el otro. A mí me tocó el Puerto Rico de Santurce, cuando Santurce tenía los cines, ¿se acuerdan? Y me tocó el Puerto Rico donde en todos los hospitales había monjas. En el Doctor, en el Professional, en el San Carlos, en el Auxilio, en el Pavía, donde quiera que había monja, óigame, y era diferente, porque la monja no vivía ni trabajaba por dinero. ¿Por qué trabajaba? Por vocación. Yo me acuerdo de las amiguitas mías que estaban en el Professional, ahora es un edificio. Cada vez que voy a Bellas Artes tengo que ver el edificio ese, porque ese era el Professional. Y yo me acuerdo que yo iba a ver por la noche y todo, y me decía, padre, vamos a dar la ronda. Las enfermeras tenían pánico, pues como se ponían a leer novelitas y cuando veían a la monja, la limpieza, porque como las monjas lo mismo se aparecían a las 3 que a las 4, y por eso los hospitales eran así, mira, la limpieza. Te lo dice, donde hay monja, hay limpieza. Claro, se fueron las monjas, y ya todo el mundo está, y tú ves que tú tocas el timbre, y tocas el timbre, y tocas el timbre, y te mueres, y lo que vienen a buscar es el cadáver, porque no es vocación, hermano, porque no lo vemos. Porque muchas personas están estudiando carreras por dinero. Y cuando usted estudia una carrera por dinero, olvídate que hay servicio, no hay. Y con todo respeto, en Puerto Rico el servicio es fatal. Aquí no hay una cultura de servicio. Aquí el turismo, aquí, yo no sé cómo la gente viene por la belleza de la isla, porque el servicio es tan malo que la gente cree que el camarero cree que te está haciendo un favor. Pero, una cosa impresionante. Yo soy de los que cuando a mí yo veo un servicio aquí, a veces estoy con los muchachos y dice, padre, digo, no, un momentito, espérate, mire, muchas gracias. Yo soy de los que le digo a los gerentes, mire esa persona, porque es que me impresiona. Hay gente que, ¿a usted no le ha pasado que usted pide una cosa y le traen otra? Es que no están poniendo atención porque tienen el maldito coso metido aquí y están cogiendo la nota mientras están hablando por teléfono. No están viendo y no saben que es donde tú te estás ganando el cielo. Es donde tú estás ganando el cielo. Y yo sé que esta historia la he hecho, pero como decía el padre Villarón, a veces hay que repetir la historia 2 o 3 veces. Esto me pasó a mí hace muchos años, pues yo vengo con esto hace muchos años. Y me acuerdo que todavía estaba aquí la Eastern Airlines, que América se me está poniendo como la Eastern. La Eastern llegó a ser un monstruo. ¿Y dónde está la Eastern? No quedan ni las alas por el servicio. Y entonces, en esa vez yo iba a casa, y yo estaba sacerdote, jovencito, y antes de mí, yo creo que usted le he contado, esta señora, una señora mayor, parece que los hijos la mandaron a buscar un paseo, lo que fuera, era verano. Y estábamos aquí y había una muchacha atendiendo el counter. Qué mujer más repugnante, Dios mío. Entonces yo estoy atrás de la viejita y la viejita, pobrecita, era cuando los pasajes eran, porque ahora usted nada más que tiene que presentar su licencia. Pero en aquel tiempo los pasajes eran a mano y tenían como varias cosas de carga.
Ella yo creo que le sacó hasta la lista de compras, porque cada vez que el pasaje, señores, pues le hablaba con una señora, el pasaje, y ella sacaba papeles, y estaba hasta que entonces yo me metí, le dije, abuela, un momento, déjeme, pues ¿sabes? Las viejitas meten muchas cosas ahí, todo lo que ella encuentra lo ponga, hasta la estampita que le dieron el año pasado, lo tiene ahí. Entonces yo cogí y le digo, abuela, espérate un momento, déme la cartera. La cartera, acuérdense que la vieja con la cartera. Entonces yo cojo y le saco el pasaje. Digo, mire, pero era una cosa tan áspera, ¿no? Entonces, mire, aquí el gate, vaya a hablar a la abuelita del gate. Entonces, ella se quedó, abuela, tranquila, mire, coja por aquí, yo la puse. Entonces, me toca a mí. Yo iba a decir, iba para casa y le digo, buenos días, eran buenos días. Dice, su pasaje. Digo, buenos días. Sí, buenos días, el pasaje. Pero una cosa que parece que se había desayunado limón con vinagre, ¿verdad? Jugo de eso, de café con leche. Y entonces, en ese momento, sabes que las líneas aéreas grandes tienen gente en el piso que asisten, que a veces tienen la chaqueta de un color. Y la tenía roja. Y viene una y dice, Padre Willy, ¿cómo está? Entonces ella viene, entonces claro, es la superiora de ella. Entonces dice, padre, usted es sacerdote. Ay, digo, no, tranquila. Sigue tratándome como un perro. No, si esto no altera nada. Ay, no, pero, y le digo, no. Digo, ¿tú eres creyente? Y dice, sí, padre, yo soy católica. Digo, pues hoy te estás ganando el infierno. Así, no, yo siempre he sido igual, lo que pasa es que yo me he empeorado con el tiempo, ¿entiendes? Pero no, le dije que no. Digo, mira mamita, te voy a decir una cosa, tú te ganas el cielo con lo que tú haces aquí. Tú podrás comulgar en la mañana, pero tú te ganas el cielo con lo que tú haces aquí. Y como has tratado a esa pobre vieja, hoy tú te estás ganando el infierno. Entonces, si tú te mueres hoy, si Dios es misericordioso como lo es, pero menos es purgatorio, pero para el cielo tú no vas. Es que tengo muchos problemas, pues ya me enferma. Y no estás mintiendo porque enferma estás, hija. Tú no puedes tratar a la gente así. Entonces, es que usted sabe, yo lo sé, y tenemos días malos, pero no la puedes coger con el que no tiene culpa. Porque lo que tú haces aquí detrás de este counter es tu oración, tu iglesia. Aquí estás tú dándote. ¿Tú sabes lo que tú has hecho con esa viejita que estaba temblando como tú la tratabas? ¿Dónde está el Cristo en ti? ¿Se hizo un silencio? No, usted tiene razón, padre. Digo, pues hija, te quede el resto de la mañana. Cambia. Y si no, dile a tu superiora, necesito tomarme un momento, me siento mal. Y no es mentira, te tienes que sentir mal para tratar a la gente así. Y eso usted lo encuentra en Puerto Rico todos los días. Entonces lo más triste es que tienen un rosario colgado y le ves el escapulario de la Virgen del Carmen. ¿Qué Virgen del Carmen? ¿En qué niño muerto? No desprestigies a la Virgen. Es lo que uno hace. No, lo como uno lo hace y para quién lo hace. La nobleza del trabajo. Y la gente esto no lo ve. Es un apurillo por salir. ¿Sabes lo que es que tú estás hablando con una persona y estés mirando el reloj? Es una falta de educación. Usted le está diciendo a la gente que te lo estás molestando. Y la gente no se da cuenta que eso es lo que usted está acumulando. Porque cuando tú llamas a los anuncios, hijita, parte de lo que nosotros tenemos en la obra y podemos pagar a todas estas cosas que hay que pagar, la orquesta y todas estas cosas, vienen de un anuncio con esta niña. Que Dios me la ve, te estás ganando el cielo. Yo le digo, si aquí hay alguien que tiene el cielo ganado es Isabelita, porque ustedes se ríen, pues lo que pasa es que como aquí hay gente que visita o viene, pero no está en contacto con el día a día. Yo quisiera que gente que cuántas veces te han dicho, llámame, y 14 y 15 veces. Yo estoy mintiendo, Isabelita, no te oye, no. Y ahí tú la ves porque ella sabe que por los anuncios que ella atrae, nosotros podemos hacer el bien después que hacemos. Ella no necesita eso si ya tiene un marido y puede mantenerla. Eso no es para ella. Pero ella entiende que lo que ella hace es ser llamada y vuelve al otro y pídele que no sé cuánto y por favor, mire, como ella hace. Por ahí entra el dinero que después termina en Casa Raquel, en el hospital de niños, en el oncológico, con los niños con SIDA.
Esa gente, porque ¿de dónde? Usted tiene que verle a su trabajo el sentido de santidad que tiene. Usted se hace santo con su trabajo. Y hay gente que no lo ve. Cree que se hace uno santo metido aquí. ¿Y cuánta gente está calentando un banco y no sabe que está calentando el banco por otro lado, pero para el cielo no es? ¿Y cuánta gente sencilla está haciendo cielo para los demás? Y hoy yo le pido mucho a San José que nos ayude a ennoblecer el trabajo que nosotros hacemos. Porque me da una pena ver a la gente, muchachos jovencitos. Yo siempre le digo, pero ¿qué le pasa a ella? Aquí hay una que trabaja aquí en el Burger King, pobrecita. No sé si es que es el turno de la noche, no le gusta, pero es que es como una amargura. Tienes trabajo y trabajas en aire acondicionado y no te ensucias las manos. No lo ven. ¿Saben por qué? Porque estamos tomando muchas cosas por dadas. Cuando usted ve a la gente en un país como los visito yo, que te decía, ay padre, si me dieran un trabajito. Y están en Venezuela, y están en Cuba. Y yo le tengo mucho miedo a la justicia de Dios, porque Dios, cuando entra a dar justicia, la imparte muy bien. Y cuidado porque hay una sola vida y hay un solo momento. Y pasa y no regresa. Yo ahora puedo hacer esto, déjame hacerlo bien. Como decía San Ignacio de Loyola, todo lo que hagas, hazlo para la mayor gloria de Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? Un huevo frito para mi familia, hazlo para la mayor gloria de Dios. Voy a limpiar el baño de mi casa. El baño, y ahí, sí. Porque si el baño no está limpio, está sucio. Y es muy desagradable para toda la familia. Y poder entrar en un baño limpio es muy agradable para toda la familia. Y eso hace la familia que se sienta bien. Y hacer sentir bien a otra persona es obra de Dios. Es esto, hermano, es mirar esto a través de unos espejuelos de Dios, que es lo que Dios ha hecho con toda la creación. Y quitarnos un poquito esa mentalidad materialista de allá afuera, que todo tiene que ver con dinero. ¿Y cuánto me vas a dar? Nada, yo no te puedo dar nada por esto. La gente, y bueno, ahí está Isabelita, la gente que está con nosotros envuelto en PSB, todas estas cosas, constantemente. ¿Y cuánto ganan? Aquí nadie gana nada. Yo dolores de cabeza. Pero aquí no se le paga, no, aquí no se le paga nada. Aquí se le paga lo que hay que pagarle. A los de la orquesta, a la sala de Bellas Artes, pero lo que no, aquí no se le paga a ninguno de esos muchachos o personas adultas, ni a las maquillistas. Las maquillistas compran el maquillaje, que no vale 4 centavos, porque no es maja. El café, y arriba de eso hasta le llevan a todos los muchachos cosas de comer, pero no una galletita de esa de apéame uno. No. Traen lasaña, traen cosas que yo me encanta. Yo no me maquillo, pero siempre vaya a saludarle y siempre comer algo también. Todo riquísimo, todo rico. Se hacen un café exquisito, que ya me dijeron cómo se hace. La gente de vestuario. Esta gente, el vestuario entero de Fiddler on the Roof se hizo un cuartito ahí. Lo que pasa es que aquí hay gente que nunca pasa y ve. Entra y sale. Pero aquí hay muchas cosas que se hacen. Yo no le he pagado nunca a la gente de la cocina, ni a gente de Sarepta, toda esa gente que se pasa la vida friendo y friendo. Jamás en la vida, jamás. Es más, a veces dice, padre, no se preocupe de lo que vamos a comprar, que ya no se lo vamos a poner. Yo no le pago a Charlie, si yo le tuviera que pagar a Charlie por todo lo que hace aquí, tendría yo que darle un Charlie por lo menos 2,000 y pico, porque tú ves que siempre que se le hojita, que se viene, que el otro.
a Bartolo, que con su mujer allá, pobrecito, y viene a dar rondas por la noche, porque aquí hay mucha gente que hace y deja las luces prendidas y todas esas cosas, y él viene a dar las rondas. Yo no le pago por eso tampoco. Yo le pago a estas mujeres que todos los lunes vienen aquí y que usted puede comer en el piso de esta iglesia. No le pago. Pero yo estoy seguro, ojalá estuviera yo tan seguro de mi salvación, como yo sé que toda esta gente que les he mencionado tienen ganado el cielo. Porque Dios no se queda con nada. Con nada. Y un vaso de agua que deje en su nombre, te lo van a agradecer. Imagínate todas las alcapurras que tú has esta y la otra, y todos los trajes, y todas las veces que tú has vaciado esta fuente. Y eso todavía hay gente que no lo ve en las parroquias, no lo ve. Hay gente que tiene talento y los esconde para que no se los pida. Qué desgraciado es esa persona, pobrecita. Porque lo que tenías que era para Dios, lo escondiste. Y ustedes saben cuál es el final del que escondió el talento que tenía. La oscuridad y el rechinar de dientes. A mí yo todavía, y de hecho, alguien me lo dijo el otro día, me lo recordó, digo, no quiero saberlo. Padre, digo, no quiero que lo averigüe, por favor, hazme un favor, no quiero saberlo. Una persona que me dijo, padre, usted sabe que usted tiene aquí en Santa Bernardita uno de los mejores pianistas que hay en Puerto Rico, de conservatorio. Digo, ¿cómo? Sí, padre, va, yo lo he visto. Usted no, digo, no quiero conocerlo, no quiero. No quiero, por favor, no me hagas pecar. Porque como una persona, pianista clásico del conservatorio, que nunca haya venido, yo pudiera por lo menos en Navidad, que tengamos que pagar un pianista de afuera. Hermano, ¿cómo usted lo hace? ¿Cómo usted pone la iglesia, a Cristo, la comunión, la Virgen, y usted un talento, viendo a estos pobres músicos pasando las verdes? ¿Cómo usted lo hace? Porque ahí tiene que haber algo que no es de Dios. Yo quisiera, porque yo soy muy bruto, y yo quisiera que alguien me lo explique, porque mi cerebro pobrecito, atrofiado, no lo procesa. Porque si yo puedo, si yo tengo un dinerito, no, mira, aquí estoy, yo te ayudo. No. Yo no quiero mirar para la famosa indiferencia de un mundo que no cree en nada ni en nadie. Un mundo que no es de Dios. Y si no es de Dios, pregúntese de quién es. Este hombre mantuvo a su familia con lo que sabía hacer, con sus manos. Y yo te dejo con una pregunta. ¿Y tú qué estás haciendo con las tuyas? Amén. Hagamos ahora pongamos al Señor nuestras súplicas. Invoquemos a Dios que nos creó a su imagen y semejanza y nos encomendó el cuidado de la tierra, y por intercesión de San José Obrero, pidámosle que escuche nuestras oraciones y digamos, por intercesión de San José, te lo pedimos, Señor. Por intercesión de San José, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia y cada uno de los cristianos del tercer milenio, para que el amor y la paz que reinaron en el hogar de Nazaret revivan en nuestras vidas, oremos. Por la intercesión de San José, te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, los religiosos y los fieles, para que sirvamos a Dios todos nuestros días con el trabajo de nuestras manos, oremos. Por la intercesión de San José, te lo pedimos, Señor. Por la obra evangelizadora de la Iglesia, para que el mensaje del Evangelio sea anunciado a los trabajadores y a los pobres, oremos. Por la intercesión de San José, te lo pedimos, Señor. Por los que sufren por falta de trabajo o por la precariedad e inhumanidad del mismo. Por los trabajadores que están en peligro y por los que son explotados, para que el Señor los llene de su fortaleza y San José, su protector, interceda por sus necesidades espirituales y materiales. Oremos. Por la intercesión
por los que trabajan en los sindicatos y están comprometidos en la causa de la justicia y la promoción de los derechos humanos, para que San José Obrero los sostenga en su empeño y puedan conseguir el progreso, la convivencia pacífica y el reconocimiento de los derechos de todos los hombres. Oremos. Por nosotros y nuestras familias, para que todo lo que realicemos sea en nombre de Jesús y de su reino. Oremos. Pidamos por todos los trabajadores, pero quisiera pedir por alguien, por un grupo de personas que están como muy ignorados y en cierto modo un poco desprestigiados, que son las amas de casa. Yo no creo que hay labor más noble, más abnegada, más sostenida, más ardua y sobre todo más sacrificada que ser una ama de casa. Nunca, no tienen limpio, no tienen, y 6 bebitos, no hay free time. Y si tienen 4, no hay. Y si tienen a su marido, la mamá de su marido, los 4 niños y sus papás viviendo en la casa, esa es tremenda trabajadora y nadie pide por ella. ¿Y sabe lo que le dice a esas mujeres? Tú tienes que realizarte como mujer. ¿Y qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. Yo no sé quién está más realizada, si ella o la otra que es ejecutiva y después de las 4 de la tarde se va a tomar su drink, su happy hour, ¿verdad? Y se va a hacer las manos y los pies y el masajito. ¿Quién está más? Porque esta pobrecita no tiene tiempo ni para bañarse. Porque a veces está bañándose y el niñito de 2 años, mami, le abre la puerta. Y estas mujeres no se ven como trabajadoras. Mujeres, ahora le dicen, no realizadas. Mirá cómo es el mundo de afuera. Y si hay una mujer que se realiza plenamente, es una mujer que es mujer, esposa, madre, hija y familia. Completa. Y muchas siendo profesionales, ¿eh? Yo pido por ellas porque en nuestro mundo de hoy son mujeres de segunda. Porque hay que ser soltera, tener mi apartamento sola, con un amigo con privilegios, para que yo me sienta realizada. Tú lo que eres una pobre que te vas a quedar más sola que un perro callejero. Deja que llegue el tiempo, deja que empiece a bajar el telón en tu vida a ver quién te va a cuidar. Yo tengo muchas historias. Cuando yo estuve con el cardenal, me dio una pena. El cardenal se quedaba en una residencia que era de unas monjas. Y estas monjas tenían esta residencia y los 2 pisos eran para damas, para mujeres solas, solteras, ya retiradas. Y los otros 2 pisos, pues ellos lo hablamos, y cuando al Monseñor Luis Aponte Martínez lo hicieron cardenal, él se fue, alquiló 2 pisos porque estaba su familia. Y claro, yo era el secretario particular de él, yo estaba con él. Y yo pues subí y bajaba. Y una vez no estaba bajando el ascensor, yo estaba apurado porque esos fueron días bastante ajetreados. Y yo estaba claro de sotana y todo, entonces venía por un pasillo, un convento precioso. Y los cuartos de estas personas, pero eran personas que tenían medios, ¿no? Eran como una suite, era como una suite con doble, sea su estudio. Y yo paso y veo este portarretrato de esta mujer que yo conocí enseguida porque fue una de las sopranos más famosas del mundo de la ópera, que era la famosa Renata Tebaldi. Y hago así, yo voy caminando, claro, tiene las puertas muy bonitas, pero un momento, y yo voy caminando y veo este portarretrato precioso, y veo, es Renata Tebaldi. Entonces en ese momento veo a una mujer en una especie de butaca, una butaca muy bonita, leyendo, y yo voy caminando despacito, y veo yo que digo, ¿esta es Renata Tebaldi? Y yo, como si esta está aquí, que tiene que ser católica. Entonces le dije, scusi. Dice, entonces ella se vira y dice, sí,
Pues claro, yo estoy en sotana. Dice, sí, padre. Le digo, leí Renata Teval. Dice, sí, padre. Digo, oh. Entonces empezamos a hablar, una mujer exquisita. Dice, yo vivo aquí porque yo vivo sola. Wow. Por eso tengo muchas historias. Una mujer que fue aplaudida por el mundo entero. Hubieron dos grandes sopranos, los que saben un poquito de ópera, que se discutían la audiencia mundial. Era María Callas y Renata Tebaldi. Donde cantaba la Tebaldi no cantaba la Callas, y donde cantaba la Callas no cantaba la Tebaldi. Tebaldi era mucho más linda que Callas, porque Callas tiene una voz muy linda, pero no era una mujer bonita. Pero Renata Tebaldi era una muñeca de mujer. Cuántos aplausos, cuántas flores, cuántas invitaciones, cuántas proposiciones, pero el telón cae, hermanitos. Y cuando el telón cayó, ¿dónde estaba? En una casa de monjas, sola. Muy realizada en su momento y muy sola al final. Este mundo no se guíe por ello, porque aquí hoy te aplauden y mañana te crucifican. Por eso, ¿quién es la mujer realizada? Averigüe, que es muy lindo sentarse en una sala rodeado de hijos, de nietos y de bisnietos. Por estas mujeres ignoradas, pero para mí grandes y nobles, nuestras amas de casa. Roguemos al Señor. Por la intercesión de San José, Por la salud de Mercy Martínez y de Lelo Ortiz, y por el eterno descanso de María Luisa Avilés, Juana Méndez, Aida Paz, Marciana Vargas, Gladys Conti y Alfonso Avilés, roguemos al Señor. por la intercesión de San José, te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre, porque nos escuchas y nos salvas. Recibe con bondad las oraciones que te hemos presentado en nombre de tu pueblo y haz que mirando a San José, modelo de trabajador, no nos cansemos nunca de trabajar con ilusión por un mundo mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda que el Señor siempre nos dé para poder dar y que el trabajo de nuestras vidas y manos siempre sirva para ayudar a los demás, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso.
Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José Obrero, y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José Obrero, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidar a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Luisa, Juana, Marciana, Gladys y Alfonso, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María,
la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te suplicamos, saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones con las obras de nuestras manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con nosotros para siempre. Amén. Hoy comenzamos a hacer la oración por la convivencia y hoy pues yo no creo en casualidades. Comenzamos este mes que va a concluir, estamos muy cerquita, bajo el patrocinio de San José. San José tiene 2 patronatos, es patrono de la Iglesia Universal y patrono de la Santa Muerte. El Papa Francisco, con eso ya lo puso y no lo quita nadie, los papas pueden añadir no a la dogma, no a la doctrina, pero sí a la disciplina y a la liturgia. Y él puso el San José. ¿Se acuerdan que no estaba? Era María, los apóstoles, María, la Madre de Dios, San José. Eso lo agregó a él. Él tiene una gran devoción. Él decía que cuando, de hecho, la librería está en San José dormido. Yo nunca había visto eso, mucha gente no la había visto, pero parece que eso existía y él la tenía. Él dice que cuando él tenía como arzobispo, cardenal de Argentina, problemas grandes, pastorales o personales, él ponía una notita, se lo ponía como si fuera abajo de la almohada y decía, ocúpate de esto. Y siempre se lo solucionaba. Yo tengo algo ahí, pero se ha demorado un poco, todavía no he visto nada. Pero bueno, ahí vamos bregando con San José. Y es muy bonita, las grandes, chiquititas, ahí la librería la tiene. Y ha vuelto a coger, y San José, los grandes santos de la iglesia han tenido una gran devoción. El Carmelo es Señor. En la orden carmelitana, San José, porque Teresa de Jesús le tenía una gran devoción. Teresita le tenía una gran devoción. Es patrono de la Iglesia Universal. Y hoy, pues yo le digo oficialmente, San José, bajo tu patrocinio, ponemos este evento eclesial, que es la convivencia de renovación y evangelización. Te pedimos que te unas a nuestra oración y que nos ayudes para que sea todo un verdadero acontecimiento, como dice la oración. Y decimos todos, Señor Jesús, que dijiste, pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos, para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse, pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. Vamos a tener un momentito en la oficina
las personas que se están inscribiendo y de ahí seguimos inmediatamente para comenzar la reunión del consejo. Yo di la bendición, ¿no? El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con nosotros para siempre. Hermanos, podemos decir en la paz del Señor. Demos gracias